Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes o noches, dependiendo del lugar donde estén. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas puestas al día, en estas conversaciones que la idea podamos tener de alguna forma para ir unificando criterios respecto a lo que pasa desde el punto de vista de citometría de flujo en las distintas patologías. Ya la idea de esta presentación, si bien el tema es muy extenso, vamos a tratar de hacerla, obviamente, por el tiempo y por el día lo más concisa posible, e ir fijando algunos conceptos y ir tal vez yendo un poquitito más profundo, más allá que ver algunos factores técnicos. La idea es un poco que entendamos el proceso que hay detrás del pensamiento, del análisis, cuando uno evalúa pacientes con sospecha de gamapatías monoclonales o de mieloma múltiple, que es, digamos, probablemente la fase oncológica activa de dichas condiciones. Entonces, vamos a ir un poco conociendo esta patología, ver un poco qué es una gamapatía monoclonal, cómo se genera la célula plasmática, las funciones del plasmocito, para entrar posteriormente al mieloma múltiple. Ya esto ya lo hemos visto en otras masterclass, en la cual todo este proceso ocurre dentro de lo que nosotros llamamos hematopoiesis o la formación de elementos sanguíneos maduros. Ya lo que nosotros vamos a ver principalmente en esta presentación va a estar marcada hacia la generación de toda la vía linfoide. ¿Ya? Cuando uno analiza una gamapatía monoclonal o analiza un mieloma múltiple, lo que uno va a ver que está anormal o enfermo es el plasmocito. Pero la enfermedad del plasmocito es el evento final que nosotros vamos a poder identificar, siendo que en el proceso madurativo del linfocito B, ya sea en el proceso intramedular o extramedular, ocurren los cambios necesarios para que el linfocito B sea capaz de llegar a ser una célula plasmática, sin embargo, una célula plasmática anormal. Por lo tanto, siempre que nosotros queramos ver alguna condición o alguna enfermedad, algo en hematología, y haciendo palabra de lo que me han ido enseñando algunas personas, es que siempre uno debe conocer lo normal antes de conocer lo anormal. Por lo tanto, es imperativo saber, reconocer cuál es el fenotipo o las características de expresión proteica que tienen el linfocito B en sus distintos estadios madurativos. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la presentación, que recordemos un poco que existe una parte, un proceso que ocurre en el intramedular, que es el fenómeno inicial de maduración de los linfocitos B, hasta que se transforma en un linfocito B, que nosotros conocemos como virgen antigénico o naive, en la cual está preparado para reconocer un antígeno a través de su receptor BCR, sin embargo, todavía no ha tenido esa exposición, hasta transformarse en los elementos maduros y efectores funcionales, como son los linfocitos B memoria y las células plasmáticas. ¿Cuál es la función del linfocito B? El linfocito B, de alguna forma, tiene dos grandes funciones. Uno es recordar, es ser memoria, es acordarse de los antígenos que reconoce. Bueno, parte de lo que nosotros vemos en el día a día con el fenómeno de las vacunas que está tan de moda, es tratar de que nuestros linfocitos, tanto B como T, pero en este caso B, adquieran memoria, se acuerden de los antígenos reconocidos como extraños para poder luego establecer la respuesta efectora. ¿Y cuál es la respuesta efectora de un linfocito B? Sintetizar inmunoglobulina. Y una inmunoglobulina que sea específica para el antígeno que ya reconoció una vez. Por lo tanto, la célula plasmática, en sus distintos estadios u ubicaciones, pasa a ser el linfocito B efector. ¿Ya? Ese es el linfocito B funcional. Porque cada vez que un linfocito memoria, y vamos a verlo un poco más adelante, se expone a un antígeno que recuerda, se va a transformar en una célula plasmática funcional. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer el fenotipo de las distintas células en los distintos compartimientos, tenemos que saber o tenemos que entender dónde ocurren los fenómenos.
¿Ya? ¿Dónde son los lugares en la cual, qué células normalmente puedo encontrar en los distintos sitios y cuáles son los fenotipos de ella para poder reconocer? Entonces, para que nosotros entendamos cómo funciona el linfocito B, tenemos que entender primero lo que ocurre en la médula ósea. En la médula ósea, desde que la célula stem toma el compromiso de linaje hacia la línea linfoide B por distintas exposiciones citoquímicas, interleuquina 3 y 7 principalmente, y comienza de alguna forma a iniciar el fenómeno de transformación en un linfocito B, ya lo primero que pasa o lo primero que sucede es que esta célula, que en algunos lados se llama ProB, más allá del nombre, me interesa el concepto, es que esta célula comienza de alguna forma a reordenar sus genes eh, que se encuentran en el cromosoma 14, conocidos como los genes que van después a ser la información para sintetizar la cadena pesada de inmunoglobulina. Esta sección genética está compuesta por tres partes, que ustedes la conocen, ¿cierto? Que es una parte, digamos, constante, pero la parte variable se une o tiene tres componentes, que es el componente conocido como BDJ. Primero ocurre la combinación de J entre distintas combinaciones entre 23 posiciones distintas de D con 6 posiciones distintas de J. Una vez que se logra una recombinación que es aleatoria, se va a combinar este DJ se va a combinar con uno de los segmentos del gen B que tiene entre 38 a 46, haciendo que cuando ocurra el fenómeno de reordenamiento de cadena pesada, que se llama, vamos a tener la aparición de una cadena pesada funcionalmente activa. La cantidad de potencial combinaciones es de 6.300, o sea, tenemos 6.300 aproximadas combinaciones de generar la fracción variable de esta cadena pesada, ¿ya? Esta célula que nosotros conocemos como un breve temprano, o lo que en algunos lados hablan como la célula, el linfoblasto común, tiene de alguna forma ya la expresión en membrana de una proteína. Y esta expresión en membrana va a hacer que por lo menos la cadena pesada ya esté expresada. Una vez que se reordenaron las cadenas pesadas, necesitamos hacer que mi receptor de linfocito B sea mucho más variable, porque con 6.300 combinaciones hace que la posibilidad de reconocimiento antigénico todavía sea muy poca. Por lo tanto, tenemos que aumentar esa potencialidad a través del reordenamiento de la cadena liviana, que como ustedes saben, la cadena liviana, hay dos tipos de cadenas livianas, kappa y lambda, que se codifican en el cromosoma 2 y 22 respectivamente. Primero ocurre el reordenamiento con la cadena kappa por posicionamiento del cromosoma 2 y después ocurre en caso de que no ocurra un reordenamiento funcional de la cadena kappa, el proceso de reordenamiento sigue después con la cadena liviana lambda. Es por eso que siempre hay más generación de kappa versus lambda, más o menos una relación 2:1. Entonces, cuando tenemos ese fenómeno, ya viene el reordenamiento BJ, que se encuentra en los genes de cadena liviana, generando entre 100 más o menos 190 y entre las otras son ese posicionamiento más o menos 200 potenciales recombinaciones de genes funcionales de cadena liviana. Una vez que esto ocurre y la inmunoglobulina es funcional, quiere decir que cuando tiene una posibilidad de exposición antigénica, hay una transmisión de señales hacia el intracelular, o sea, está actuando como receptor. Sabemos que la fracción constante que va a quedar en general es IgM, en algunos casos es IgD, pero en la gran mayoría de los casos IgM sale un linfocito B naive virgen todavía de exposición antigénica con una cantidad potencial de 6.300 más 200 recombinaciones posibles. Sin embargo, esto todavía no es suficiente. Todavía tenemos que pensar que la cantidad casi de antígeno es gigante. Entonces, una vez que sale, vamos a tener que esta célula plasmática que se va a formar está siempre en la vía final de diferenciación del linfocito B. La gran mayoría de las células plasmáticas reside en la médula ósea, en sangre periférica también o en los órganos linfoides, principalmente pueden ser placas de Peyer u órganos linfoides secundarios.
y tiene la función, como ya dijimos, de almacenamiento y secreción de estas inmunoglobulinas. Y aquí tenemos la visión morfológica clásica de una célula plasmática, estas células excéntricas, ¿cierto? Con este núcleo que es excéntrico, con este halo más blanquecino alrededor del núcleo que es propio del aparato de Golgi, que está sintetizando una cantidad de proteínas muy grandes, que son estas inmunoglobulinas. Y lo que nosotros vamos a tener es este producto de una fracción constante, de una cadena pesada. Recuerden siempre que esta es la cadena pesada de la inmunoglobulina, que va a tener una fracción variable y una fracción constante. Esta fracción constante puede ser, antes de pasar por el centro germinal, es IgM o IgD, y cuando ya pasa en el centro germinal, que vamos a ver posteriormente, hace un fenómeno de switch class para transformarse en las otras potenciales cadenas pesadas. Y aquí tenemos las cadenas livianas, que también tiene como una cadena constante y tiene su fracción variable. Entre estas dos ya tenemos esta recombinación de las 6300 por 200 combinaciones posibles de inmunoglobulina. Estamos todavía en el linfocito B naive y seguimos. Bueno, acá vamos a ver que una vez que el T linfocito inmaduro o naive es capaz de ser presentado a través de, en combinación o en conjunto, la gran mayoría de las veces, de un linfocito T helper que lo va a acompañar, generalmente el linfocito T helper folicular, vamos a tener lo que se llama la reacción centrogerminal. ¿Qué quiere decir la reacción centrogerminal? Que es que si nosotros tenemos esta inmunoglobulina que yo les mostré aquí, funcional, y resulta que la inmunoglobulina es capaz de reconocer ese antígeno. ¿Ya? Imagínense una proteína de neumococo. ¿Ya? Entonces es capaz de reconocerla, pero no tiene la especificidad prácticamente completa que deberíamos tener para este antígeno. Tiene que sufrir un fenómeno que se llama de hipermutación somática. ¿Por qué es tan importante este proceso y por qué lo estoy tocando cuando estamos viendo de mieloma? Porque el proceso de hipermutación somática hace que esta combinación B de J que nosotros teníamos pueda sufrir en su interior distintas mutaciones, o sea, se automuta. ¿Qué quiere decir automutarse? O sea, nosotros abrimos esta fracción del cromosoma 14 para poder mutarlo, haciendo que sean muy susceptibles a sufrir mutaciones que sean oncogénicas. ¿Ya? Y prácticamente todas las enfermedades del sistema linfoide maduro, linfomas y mielomas, tienen alteración del cromosoma 14, porque es en este cromosoma donde adentro de la reacción centrogerminal ocurren los fenómenos de hipermutación somática. La hipermutación somática ya nos abre a la posibilidad de tener más o menos 6,3 millones de posibilidades distintas de cadenas pesadas y más o menos 350.000 posibilidades de cadenas livianas, llegando a una posibilidad de tener 2 billones de anticuerpos distintos para que la gama de potencialidades de ser realmente afín a un antígeno sea mucho mayor. Esa es la importancia de el proceso de hipermutación somática y después viene un proceso de switch class que la cadena pesada se cambia por una IgG, por una IgA, por una IgE, que va a hacer que el efecto que va a producir la exposición al antigénico sea determinado. Por ejemplo, si necesitan fagocitar, va a ser principalmente IgG, si es una reacción alérgica va a ser IgE, si es una reacción mucosa IgA, etc. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que las células plasmáticas, aquí está el fenómeno de switch class, aquí tenemos la hipermutación somática en la cual este BDJ se recombinó aquí adentro y se fue mutando y tenemos el switch class en la cual toda esta cadena pesada es cortada y escindida para generar una cadena pesada nueva que puede ser, aquí está la IgM, la IgD y después van saliendo las IgG, las IgE o la IgA dependiendo de la posición antigénica. Entonces, si nosotros lo pensamos, nuestras células plasmáticas tienen una capacidad de generar de alguna forma 2 o varios billones de anticuerpos posibles. Por lo tanto, el fenómeno de policlonalidad distinta es algo patognomónico propio de las células plasmáticas. Entonces, sabiendo que la célula plasmática es la célula efectora, ya que una vez que hay exposición antigénica voy a tener la posibilidad de generar los anticuerpos necesarios y poder
secretarlos para que actúen de manera humoral, y por eso es la tipo de inmunidad humoral, eh, lo importante es que sepamos que cuando la célula plasmática se enferma, hay un montón de fenómenos que nos llevan de alguna forma a esta enfermedad conocida como mieloma múltiple. El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica más común, es una enfermedad rara. Para nosotros tenemos la deformación, los hematólogos que las recibimos, por lo tanto no es tan raro para nosotros, pero claramente son mucho menos frecuentes que las neoplasias sólidas, pero es la segunda neoplasia hematológica más común. El curso en general es una enfermedad del adulto mayor. La gran mayoría ocurre sobre los 60 años, que cada vez más estamos viendo en pacientes jóvenes, pero sabemos que por definición es una enfermedad del adulto mayor. El curso clínico clásico es que actúan con remisiones y recaídas. O sea, uno da un tratamiento, el paciente responde, recae, da un segundo tratamiento, responde, recae y así sucesivamente. De hecho, el objetivo primordial que tenemos los hematólogos, más allá obviamente de mejorar la calidad de vida de los pacientes, es hacer que las remisiones sean lo más duraderas posible. Y para eso va todo el pensamiento del tratamiento del mieloma va a ser, pucha, si este fenómeno o esta enfermedad va a volver a recaer, ojalá que la remisión, o sea, la sobrevida sin enfermedad sea lo más larga posible. Sin embargo, hay pacientes que uno logra remisión, pasan 5 años, 6 años, 7 años y al parecer la enfermedad no vuelve. Por eso pongo este incurable de manera con un signo de interrogación. De decir, ¿estamos realmente enfrente de una enfermedad incurable? O al revés, ¿existe la posibilidad de curar el mieloma? Con los tratamientos nuevos, la sobrevida a 5 años ha aumentado mucho, hasta 70%, incluso más en algunos casos. Y pongo acá potencial cura porque hemos tenido casos, y hay descrito en la literatura que han pasado más de 5 años, 6 años, en la cual la enfermedad no ha vuelto, en la cual uno podría declararla como curada sabiendo que estos cortes de 5 años o de 8 años, de 10 años son absolutamente arbitrarios. Estamos conociendo una enfermedad que es antigua, pero los tratamientos nuevos nos han llevado a enfrentarnos a una enfermedad que es prácticamente nueva para nosotros. ¿Y qué es lo que es el mieloma múltiple? Es que hay una proliferación clonal de células plasmáticas. Estas células plasmáticas que ustedes vieron que deberían ser absolutamente diversas, con una cantidad de inmunoglobulinas absolutamente distintas, pasa que comenzamos a producir un tipo de inmunoglobulina o de células plasmáticas única, o puede ser monoclonal u oligoclonal, en la cual la gran mayoría de las veces el anticuerpo que produce es de un solo tipo. Y eso es lo que nosotros hablamos de la producción de la proteína monoclonal, ¿ya? Que puede ser una inmunoglobulina entera o pueden ser sus fragmentos, como pueden ser cadenas livianas libres. Pero lo que empieza a pasar es que esta célula plasmática tumoral anormal empieza a producir un tipo único de inmunoglobulina y eso es lo que nosotros reconocemos como la famosa paraproteína o proteína M, como lo quieran llamar, que es un tipo más o menos único de inmunoglobulina tanto de cadena liviana como de cadena pesada. ¿Cuáles son las consecuencias del mieloma? Principalmente es que puedes tener compromiso extenso óseo con lesiones líticas o hipercalcemia, puede producir anemia, puede tener lesiones fuera de la médula ósea o lesiones más tumorales conocidas como plasmocitoma. Estas proteínas inmunoglobulinas y sus fragmentos en estas cantidades que son muy masivas pueden ser nefrotóxicas, produciendo distintos tipos de causas o procesos de insuficiencia renal. Y en general, la producción de inmunoglobulinas de un tipo hace que las células plasmáticas dejen de producir otro tipo de inmunoglobulinas, haciendo que tengamos una disfunción de las inmunoglobulinas restantes, por lo tanto comienza a aparecer los riesgos de infecciones por gérmenes capsulados. Esta presentación no va a hablar del mieloma propiamente tal, sino que contarle, sobre todo para los que son tecnólogos médicos, qué es lo que uno busca al final de esta enfermedad. Uno busca las consecuencias de la infiltración por células plasmáticas y la consecuencia de la producción de una inmunoglobulina. Cuando tú tienes mucha producción de inmunoglobulinas se acumulan en los tejidos y pueden producir daño. Se puede acumular en el riñón y producir un riñón de mieloma o puede acumularse como una proteína amiloide mal plegada produciendo una amiloidosis asociada o amiloidosis AL asociada a la producción de una cadena liviana que en general es lambda. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero esto es un espectro de enfermedad y esto es importante para los que nos dedicamos también a hacer el diagnóstico. Porque el primer daño
el primer daño oncogénico, que probablemente ocurre inicialmente en la médula, pero el primer daño, la lesión driver, la lesión inicial que ocurre principalmente en la etapa en que la célula plasmática aún es linfocito, ¿ya? Ocurre en el centro germinal. Y ocurre cuando la célula está probablemente en este fenómeno de hipermutación somática, porque lo que más está afectado como primer hito oncogénico son traslocaciones asociadas al cromosoma 14. ¿Qué quiere decir? Que el cromosoma 14 se abrió para poder sufrir mutaciones y se le pegó un trozo de cromosoma distinto. Y por eso que las primeras alteraciones o las primeras aberraciones que van a ocurrir en este linfocito que después se va a transformar en célula plasmática van a ser las translocaciones asociadas al gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Por eso ustedes van a ver que está siempre o prácticamente siempre el cromosoma 14 en las distintas translocaciones. Tenemos la translocación 414, 1114, 1416 o 1420. En otros casos, que son en general de mejor pronóstico, lo que ocurre es una hiperdiploidía, en la cual empezamos a tener aumento o trisomías de distintos cromosomas, generalmente impares, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 y 21, y también pueden ocurrir ambas, puede ocurrir las translocaciones o la hiperdiploidía. ¿Cuál es el problema de tener alteraciones genéticas? Es que te predispone a más alteraciones genéticas, te produce un fenómeno que se llama de inestabilidad génica. Por lo tanto, puede ser que esta célula plasmática inicial que adquirió una mutación driver iniciadora de enfermedad puede hacer que no progrese, pero existe gran probabilidad de que se le adicionen otras mutaciones, ¿ya? Por lo tanto, cuando esta linfocito B que va a madurar, ya sea desde memoria plasmática o directo a plasmática, que sea una plasmática de vía media corta, vamos a hacer que durante el proceso madurativo va a ir adquiriendo otras mutaciones, ¿ya? Cuando la célula ya tiene una capacidad de sobrevida mayor a lo normal y comienza a acumularse, ya sea la célula o el producto, que es la inmunoglobulina de un solo tipo que se está produciendo, se llama gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un clon de células plasmáticas que derivan de un linfocito B que adquirió una mutación en el centro germinal. Esta alteración, generalmente las células plasmáticas son de larga vida, por lo tanto están viviendo en la médula o en otros tejidos, hacen que esta célula plasmática, como tiene mayor capacidad replicativa y menor capacidad de apoptosis, tenga preponderancia versus las otras, haciendo que se comience a acumularse la producción de un solo tipo de inmunoglobulina, tanto cadena pesada como liviana. Eso se llama gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Por qué es significado incierto? Porque la posibilidad de encontrar esto en la población en general es alta, ¿ya? Sin embargo, más o menos el 1% de ellos por año se va a transformar en un mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque va a depender de la inestabilidad génica y del microambiente para que esto vaya progresando con otras mutaciones y otras mutaciones y otras mutaciones para llevar a lo que conocemos como mieloma indolente, mieloma múltiple propiamente tal o la leucemia de células plasmáticas o mieloma múltiple ya sin posibilidades de poder tratar. Entonces, la evolución, ¿te acuerdan que yo les comenté que esta enfermedad era que iba y venía, como que teníamos remisiones y después teníamos de alguna forma recaída? Tenemos el problema que si vemos la progresión genética con las mutaciones driver, comienza a diversificarse los clones. O sea, podemos tener, voy a inventar un número, 10 células plasmáticas que adquirieron una mutación 414. De estas 10 células plasmáticas, 6 van a tener, por ejemplo, una ganancia del 1Q, que va a hacer que tenga posibilidades aumentadas de sobrevida, y 4 van a tener la de lesión del 17P, que va a hacer que tenga imposibilidad de sufrir apoptosis. Por lo tanto, comenzamos a tener una variedad más grande de distintos clones. Entonces, segundo concepto o tercer concepto, ya me perdí en los conceptos que hemos estado fijando, es que las enfermedades hematológicas no son monoclonales. Ni las leucemias, ni los linfomas, ni los mielomas, nosotros vemos clones. Pero son enfermedades en general oligoclonales o multiclonales, en la cual es el clon predominante el que estamos observando. Y por eso es importante tener herramientas complementarias que permitan identificar a estas células anormales para que nosotros podamos ver cuál
es la evolución frente al tratamiento y cuáles son los clones que quedan. Porque, por ejemplo, si tenemos un mieloma múltiple de este tamaño celular, vemos que la progresión es de un tipo fenotipo distinto y después tenemos un subfenotipo que progresó a, por ejemplo, leucemia células plasmáticas o un mieloma de fin de vida. Puede ser absolutamente distinto. También va a depender mucho del microambiente tumoral. No es lo mismo un microambiente A que va a llevar a un mieloma indolente, suave, leve, que nunca requiera tratamiento, a un microambiente B que le favorezca la sobrevida a los clones más anormales, que haga que el paciente después progrese a formas más agresivas de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros vemos es que en verdad tenemos una playa de distintas posibilidades de evoluciones clonales. De hecho, si uno lo ve, en verdad es un, un tremendo desorden, es como un árbol que van quedando clones remanentes, clones reservorios que hablan aquí ancestros clonales que pueden haber sido subclínicos y que nosotros tratamos otro tipo de lesiones que después aparezcan de manera más tardía. Puede ser que un clon que desapareció vuelva a reaparecer cuando el que lo había hecho desaparecer se vaya. Es como, imagínense lo que es una microbiota bacteriana de distintas competencias lo que pasa en los clones. Entonces estamos lejos de hablar de una enfermedad monoclonal. Son múltiples clones, uno con mayor capacidad de supervivencia. Entonces es fundamental que sepamos identificarla, aunque sea en pequeña cantidad. ¿Ya? Y ahí vienen las herramientas que nosotros vamos a ver hoy en día. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros clásicamente conocemos, y esto es como de forma académica, es que esto es una línea de evolución, cuando no es una línea, como dije, un árbol absolutamente desordenado, vamos a tener un daño inicial que transforma la célula plasmática en gamapatía monoclonal, en general asociada al cromosoma 14 o hiperdiploidía, luego vienen las distintas mutaciones que van a llevar desde la gamapatía monoclonal, lo que se llama este second hit, pero es importante que es random, que es aleatorio, por lo tanto podemos tener múltiples aleatoriedades, para llevarnos a este mieloma múltiple, que estas enfermedades, esta acumulación anormal de estas células plasmáticas con capacidad de sobrevida y que invaden los tejidos, destruyen tejidos y liberan sustancias tóxicas, entre ellas inmunoglobulinas de manera masiva, generando los daños que conocemos. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico al final de un mieloma, nosotros usamos métodos directos e indirectos. El método directo es ver el plasmocito. Podemos verlo, visualizarlo, que es mielograma o biopsia médula ósea, ¿cierto? En la cual vemos en general necesitamos más de 10% para hacer el diagnóstico, pero eso es absolutamente eh, arbitrario. Lo que nos importa es, dentro de los criterios diagnósticos también, como me enseñaba un profesor, no solo ver las caras de los plasmocitos, sino que ver las intenciones, que es el fenotipo. Y ahí entramos a conocer el fenotipo celular, en la cual estos plasmocitos o este aumento de los plasmocitos nosotros podemos identificarlos si son normales o anormales por técnicas como citometría de flujo. Para hacer el diagnóstico de mieloma también usamos métodos indirectos, que ustedes probablemente lo han escuchado o lo han visto, que son la detección en sangre de los productos de estas células, ya sea a través de la detección de un pic de proteína monoclonal. Aquí puse en fracción gamma, también puede ser en fracción beta, pero en general en la fracción gamma en la electroforesis, una inmunofijación que muestra la identificación de la cadena pesada y liviana involucrada. Tenemos también cuantificación por otros métodos que son más sensibles de las cadenas livianas libres séricas de inmunoglobulina, que son muy importantes porque es un método cuantitativo directo y más sensible y mucho más rápido que una electroforesis y una inmunofijación. Y también tenemos en algunos casos raros la cuantificación de cadenas pesadas en el caso que tengamos mieloma de cadena pesada, que raro, pero existen propiamente tal dentro de las que nosotros antiguamente llamábamos mielomas oligosintomáticos. Entonces, en estricto rigor, tenemos una división que es arbitraria, pero para lo que ustedes conocen, no voy a entrar en el detalle, la gamapatía monoclonal de significado incierto, tenemos una cantidad, un clon pequeño, una proteína normal pequeña, células plasmáticas menor a 10%, y estos que ustedes ven de CRAV son los criterios clínicos de distintos daños de órgano, hipercalcemia, falla renal, anemia o lesiones óseas, que no deben ocurrir si la gamapatía monoclonal es de pequeña cuantía. El mieloma indolente o el mieloma smoldering es cuando ya tenemos cantidad de célula plasmática mayor a 10% o una producción de una cadena monoclonal mayor, sin embargo todavía no tenemos daño de órgano, y cuando tenemos cualquier daño de órgano o acumulación masiva de células plasmáticas en la médula, eh, eh,
con algún daño de órgano, independiente del número que tengamos, ya estamos hablando de un mieloma múltiple. Mieloma múltiple, por lo tanto, entonces ustedes ven que es un diagnóstico que es clínico. Necesitamos que haya alguna repercusión clínica, pero nos podemos anticipar. Nos podemos anticipar porque al final nosotros los hematólogos llegamos tarde. El mieloma es la etapa final de este proceso, ¿ya? Si bien todavía está en discusión respecto a un tratamiento precoz, nosotros tenemos que entender que como hematólogos llegamos cuando la enfermedad está absolutamente diseminada, que es el mieloma múltiple, que al final de cuentas es el daño. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer el diagnóstico de manera precisa y el seguimiento, porque así se comporta. En el mieloma, en la célula plasmática normal deberíamos tener un montón de distintos tipos de cadenas pesadas y cadenas livianas, que por cuantificación deberían ser 10 tipos distintos, ¿cierto? Tenemos cada una de las 5 cadenas pesadas con sus 2 cadenas livianas, siendo que en general en los pacientes con mieloma múltiple tenemos producción de un solo tipo de cadena de inmunoglobulina entera o de cadena liviana o más raramente cadena pesada que se van a acumular y hacer los daños que conocemos respectivos. Entonces conozcamos la célula plasmática. Ya estamos sabiendo, ¿cierto? Ya sabemos que la célula plasmática viene del linfocito B, que su maduración ocurre en órganos linfoides, por lo tanto, al final de cuentas, desde el punto de vista casi semántico, el mieloma es un tipo de linfoma que logró madurar y comportarse de manera distinta, es una neoplasia linfoproliferativa que se separa dentro de la clasificación por ser tan distinta en la forma de manifestación, pero es el mismo linfocito B que comenzó a adquirir sus mutaciones en el centro germinal. Ahora, este dato es muy interesante porque esto lo vamos a ver aquí. Cuando la célula plasmática madura en el centro germinal de los ganglios, de los órganos linfoides y viaja a la médula a terminar su proceso madurativo de célula plasmática, si ya adquirió la mutación, ese plasmablasto, que es el plasmocito circulante, todavía un poquito más inmaduro, que va a terminar su maduración en la médula ósea, eh, ya viaja de manera neoplásica. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser capaces de alguna forma de identificar ya a este plasmoblasto viajando desde los centros germinales hacia la médula ósea. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos un poco los fenotipos normales, los distintos estadios madurativos. Entonces, conozcamos el fenotipo. Tenemos el fenotipo normal versus el fenotipo anormal de las células plasmáticas. Esto ya lo publicaron entre el 2015 y el 2016 el grupo, ¿cierto?, del doctor Orfao, de la Universidad de Salamanca y de Euroflow, en la cual pudieron mostrar las distintas alteraciones, las distintas características fenotípicas que tienen las células plasmáticas. Nosotros sabemos la célula plasmática es una célula en general más grande y de mayor complejidad que los linfocitos normales y tiene una obviedad, ¿cierto? Es más grande y es más compleja porque tiene gránulos en general adentro cargados con inmunoglobulinas, por lo tanto hay una mayor dispersión de la luz cuando se enfrenta al side scatter. Los marcadores clásicos de células plasmáticas son estos dos, ¿cierto? Para poder identificarlas, el CD38 y el CD138. Ambos marcadores se encuentran hiperexpresados, sobre todo el CD38, para poder identificar a la célula plasmática de su contraparte CD38 positiva, que pueden ser linfocitos. Esto en verde son los linfocitos normales, y acá tenemos las células plasmáticas que son claramente diferentes, principalmente porque la expresión de CD38 es mucho mayor y la expresión de CD138 no se ve en los linfocitos normales o tradicionales. Entonces tenemos que saber, conocer muy bien el fenotipo normal. ¿Ya? Entonces ahora vamos a repasar el fenotipo normal de los plasmocitos. ¿Qué es el CD38? El CD38 es un ligando que une una proteína que se llama CD31 que permite la adhesión de las células a matrices. ¿Por qué? Porque se une a ácido hialurónico o otro glicosaminoglicano. El CD38 está muy presente en las células inmaduras en médula ósea porque necesitan adherirse de alguna forma a los tejidos medulares para poder madurar. Está muy presente en los monocitos, por ejemplo, porque el monocito al salir de sangre también se adhiere a los tejidos y se transforma posteriormente en macrófago. Está presente en las células NK también, que tienen mucha capacidad, ¿cierto?, de poder invadir los tejidos. Y en el caso de la plasmática, nosotros sabemos que la plasmática va a ir a vivir a tejidos. La idea de la plasmática es que no viaje. La idea plasmática es que, al ser de larga vida, espere en los distintos tejidos en la cual va a haber exposición antigénica al mismo antígeno. ¿Ya? Y es por eso que tienen la hiperexpresión de CD38, porque tienen gran capacidad de unión a las matrices. Esto que ustedes ven al lado, y ya se le está yendo a los que conocen más, ¿cierto?, el fenotipo de los plasmocitos normales,
El plasmocito al final es un linfocito B maduro, con con capacidad productiva de proteínas de manera masiva y además no pierde de alguna forma muchos de los marcadores clásicos del linfocito B, que para nosotros va a ser muy importante a la hora de poder reconocer el fenotipo normal o anormal de los plasmocitos. Es por eso que el complejo BCR, que es el complejo del receptor del linfocito B, se va a mantener de alguna forma intacto en las células plasmáticas, por más que exista una endocitosis de los receptores de membrana y pasa a transformarse en inmunoglobulina y, intracitoplasmática, van a quedar los remanentes del complejo BCR, que son el cofactor CD19, que es un fosforilador de membrana, y esta tetraspanina que se llama CD81. Por lo tanto, ya de entrada, usted al ver esto van a decir, mira, la célula plasmática expresa CD19 y expresa CD81 de manera normal y natural porque deriva del linfocito B. Y esos son los marcadores que después, cuando uno va pensando la formación de los paneles, tiene que ir buscando cuáles son los marcadores propios de esta célula. El segundo marcador que es característico es el CD138 o Sindecan 1. Esta también es una molécula de adhesión y de estimulación con distintas citoquinas que se encuentran en distintas células principalmente y aquí en la célula plasmática, en la cual permite de alguna forma y está hiperexpresado aumentarlo en los pacientes con mieloma y lo que haga que tenga el aumento de la proliferación, pero en este caso yo quería mostrarle que se encuentra presente y que permite la unión con distintos glicosaminoglicanos, ya lo que conocemos como Sindecan 1. Entonces estas dos proteínas que se encuentran hiperexpresadas en la plasmática, ya sabemos que la plasmática tenemos que encontrarla con este fenotipo maduro en los tejidos, ya sea médula ósea o los tejidos mucosos, ¿cierto? No deberíamos encontrarla con este fenotipo maduro en sangre periférica o en órganos linfoides secundarios porque están en el proceso de maduración. Por eso es importante conocer si la célula es madura o inmadura. Y si nosotros comparamos de alguna forma el fenotipo en azul de las células plasmáticas normales, ¿cierto? Como le decía, son células grandes, de mayor complejidad que los linfocitos que en general se ubican en esta zona, van a tener aumento en la expresión del C38 y el C138, y van a tener expresión de otros marcadores propios del linfocito B. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, expresión en su mayoría de CD19, que es un marcador propio del linfocito B, de CD27. Recuerden que el CD27 es un marcador clásico post-centro germinal, célula que sufre el proceso que nosotros llamamos de hipermutación somática y de switch class. En el caso de los linfocitos B, los linfocitos T es distinto, pero en el caso de los linfocitos B, cuando pasan ese proceso, la célula CD27 positivo. Por eso se asocia a los linfocitos B memoria, por ejemplo, porque más que linfocitos B memoria, lo que es el CD27 es un marcador de existencia o haber pasado o sobrevivido a la reacción centrogerminal. Por lo tanto, ya sabemos que CD38, CD138 es grande, es más compleja, marca 19 y marca 27. Como es un leucocito, todavía ha perdido de alguna forma el antígeno panleucocitario, pero no lo ha perdido por completo, por lo tanto podemos tener una expresión moderada o más disminuida de CD45 y diríamos tener ausencia de expresión de otros marcadores, por ejemplo, que aquí vamos a ver dentro de las células anormales. Bueno, y adentro de la membrana vamos a tener, estoy hablando siempre de las células azules, vamos a tener expresión de kappa y lambda de manera, en una relación conservada, generalmente 2:1 o 3:1. Acá en rojo, que vamos a ver un poco más adelante, hay unas células plasmáticas, identificadas como plasmáticas, que son un poco distintas, ya que están en muy pequeña cantidad y que nosotros tenemos que ser capaces de reconocer. Porque va a ser importante para el diagnóstico de una gamapatía monoclonal o va a ser importante más aún para el seguimiento. Entonces, cuando se comenzaron a generar los fenotipos normales y anormales de los plasmocitos, había que buscar cuáles eran los marcadores que más servían para distinguir un plasmocito normal de un plasmocito anormal. Y aquí marqué en rojo en la tabla del lado izquierdo, marqué en rojo los antígenos que de alguna forma son más diferenciadores o que están más frecuentemente alterados en las células plasmáticas anormales. El primero y más clásico conocido es el CD19. Una de las características anormales, aquí tenemos
en el gráfico de la derecha, tenemos de alguna forma estas células en rojo que son las anormales y las azules que no sé si se alcanza a ver, está muy chiquitito en normales las azules y anormales en rojo. Entonces, si nosotros vemos, de alguna forma el CD19 se pierde prácticamente en todos. No hay ninguno que sea 100%. Por eso es importante conocer el fenotipo completo. Nosotros no, en citometría no vemos marcadores, vemos fenotipos celulares. Eso es el conjunto de distintas expresiones proteicas. Por lo tanto, el marcador inicial o más comúnmente perdido es la caracterización del linfocito B, el CD19. ¿Ya? Si volvemos para atrás, podemos ver que estas plasmáticas anormales están aquí. Vemos que este es el CD19, esta es la gran masa de plasmocitos normal y vemos que se encuentra con una disminución o negatividad del CD19 al igual que el CD27. ¿Ya? Y eso es bien característico de las células plasmáticas que son anormales. Seguimos aquí. Tenemos también disminución del CD38, ¿cierto? Este ligando al CD31 clásico que está hiperexpresado en las células plasmáticas, tiene expresión. En general, las plasmáticas normales expresan 38 y uno las puede identificar. Usa el 38, 138 para identificarlas, pero lo expresan de manera inferior, una disminución de la expresión. ¿Ya? Y eso es muy característico y eso se ve muchas veces. Aquí está escrito como un 80%. Si ustedes ven en esta diferenciación normal versus anormal, pueden ver que probablemente la mediana intensidad de fluorescencia CD38 esté aquí para las normales y esté aproximadamente aquí para las anormales, sabiendo que estos son distancias logarítmicas, por lo tanto la distancia o la mediana de fluorescencia puede ser incluso la mitad en estos casos y si bien se ven juntas, están mucho más separadas desde el punto de vista de intensidad de fluorescencia. También tenemos la pérdida del CD45 como marcador panleucocitario. Esto era primero las pérdidas del CD81 como tetraspanina clásico, ¿cierto?, del receptor BCR, y la pérdida del CD27 o la disminución o pérdida del CD27, que es este marcador post-centro germinal. Eso es lo que uno puede ver ya sea en uno o más marcadores anormales en la célula plasmática anormal. Dentro de las ganancias, lo más característico es la ganancia del CD56, que es un marcador que no debería verse en plasmocito. CD56, que es mucho más propio de linfocitos NK u otro tipo de monocitos, no debería verse en los plasmocitos. Y puede haber también ganancia de otros marcadores como, y esto es interesante, ganancia débil del CD20. El CD20 es un marcador que se pierde en el plasmocito. Acuérdense que el 20 se gana en la médula, o sea, es propio del linfocito B inmaduro y maduro naive, se mantiene presente en todo el proceso madurativo del linfocito B, pero comienza a perderse cuando la célula comienza a diferenciarse en plasmoblasto y en plasmocito. El plasmoblasto de ganglio a médula todavía persiste con el CD20, pero ya en médula, el linfocito B maduro, o sea, el plasmocito maduro, CD138 bien positivo, es CD20 negativo, por lo tanto la presencia de un 20 es anormal. La presencia de un 28 es anormal, que es más propio de los linfocitos T. El CD33 de la serie mieloide también es normal. El CD117, el CKIT, nunca deberíamos tenerlo, ¿cierto? Porque es una célula, es un marcador principalmente de célula inmadura con alta capacidad replicativa. En generalmente son progenitores y precursores de médula ósea, principalmente de la línea mieloide. Y así sucesivamente. O sea, tenemos marcadores que se pierden, que son los propios identificadores del linfocito B, y otros que se ganan, como la gran mayoría son aberrancias, y uno comienza a conocer el fenotipo normal y anormal de los plasmocitos. ¿Ya? Los factores pronósticos en el mieloma no los quiero tocar acá, principalmente son clínicos y genéticos, ¿ya? Pero estos son los marcadores pronósticos previos al inicio del tratamiento. Nosotros sabemos que si nos es lo ideal, los marcadores pronósticos más potentes que hay en oncología en general y en hematología en particular, independiente de cómo partamos la enfermedad, es la respuesta al tratamiento. O sea, paciente que te responde es mucho mejor desde el punto de vista pronóstico a paciente que no te responde. Y el problema está en que nuestros métodos clásicos de detección de enfermedad remanente son escasos o no son tan precisos. Si nosotros pensamos las definiciones que ocurren o que hay en el mieloma, un paciente con respuesta completa estricta
estricta. Quiere decir que yo estaba midiendo al paciente con, bueno, le hice el diagnóstico de mieloma y después le estoy midiendo la presencia de las distintas paraproteínas en sangre para poder identificar la presencia del clon. Si al paciente se le desaparece toda evidencia de proteína monoclonal, no hay electroforesis normal, inmunofijación normal, eh, hago un mielograma, una biopsia y encuentro plasmocitos 1%, la relación de las cadenas livianas libres es absolutamente normal. Nosotros hablamos de una respuesta completa estricta, o sea, espectacular lo que le está pasando al paciente. Bajamos de 10 elevado a 10 células tumorales a 10 elevado a 5 células tumorales. O sea, todavía nos quedan 100.000 plasmocitos anormales y en caso de respuesta completa, más de 1.000.000 de plasmocitos anormales y nosotros a ese paciente le estamos diciendo que se encuentra en remisión completa de la enfermedad. Lo que uno imagina en remisión completa es que no le queda enfermedad neoplásica, pero claramente es porque nuestra posibilidad de identificar células anormales era baja. Y digo era baja porque cada vez está aumentando más. Y ahí viene el concepto probablemente más importante, el rol de la citometría, que es de lo que se llama enfermedad mínima residual o enfermedad mínima medible, que al final es el término más ortodoxo, porque es hasta donde yo puedo medir la presencia de enfermedad mieloma múltiple. Como dijimos anteriormente, no hay mejor factor pronóstico que el que responde a la enfermedad, porque la evolución de la enfermedad en mieloma múltiple es variable. Tenemos pacientes que no responden nunca, pacientes que no responden pero no empeoran, pacientes que responden de manera parcial, pacientes que entran en remisión completa, ya no detecto nada pero sabemos que vuelve, y pacientes que tienen una respuesta que es mucho más profunda. ¿Cómo puedo determinar yo la profundidad de la respuesta si mis métodos clásicos son de alguna forma limitados? Están las distintas técnicas presentes, en la cual vamos a tener principalmente la citometría flujo de nueva generación. Y nueva generación está el concepto de variables técnicas y variables informáticas que nos permitan de alguna forma identificar mayor cantidad de células normales para poder identificar pequeños clones de células anormales, en la cual la citometría flujo de nueva generación tiene una gran ventaja de que es aplicable prácticamente en todas partes, a diferencia de otras técnicas que son más caras y engorrosas, de una sensibilidad que es altísima, llegando a 10 elevado a menos 6. Es muy similar a lo que obtenemos con la PCR clásica, la PCR digital o la secuenciación génica. Es altamente reproducible porque nosotros tenemos de alguna forma paneles que están estandarizados. Es un factor pronóstico importante que de alguna forma, y esto es muy importante porque no requiere la citometría de flujo que nosotros conozcamos el fenotipo inicial de la enfermedad para poder identificar las células anormales. Eso es fundamental porque un paciente que puede venir de otro lugar con un diagnóstico o nunca se le hizo fenotipo al diagnóstico, sino que se hizo un diagnóstico más clínico por mielograma, etcétera, si bien es recomendable, no es mandatorio y menos, sobre todo con las variables informáticas y las bases de datos, podemos no utilizar, conocer el fenotipo inicial y al paciente le podemos hacer el diagnóstico de el mieloma, o sea, células neoplásicas remanentes en el tejido enviado. ¿Ya? Lo que se evalúa son las células y en general podemos también ver lo que es la evolución clonal. Es muy rápido y está estandarizado. ¿Ya? De alguna forma. Entonces, si bien existen distintos métodos para profundizar la evaluación de la respuesta al tratamiento, lo que nosotros vamos a abocarnos principalmente es a la citometría de flujo de nueva generación o las siglas NGF, que si uno lo compara con probablemente la, la más potente, que es la secuenciación génica completa, tiene el problema de que tiene una lentitud importante, no está acceso en todas partes y en general requiere de tiempo para diagnosticar, a diferencia de la citometría que está mucho más asequible, mucho más rápido, uno en un par de horas puede tener el diagnóstico de lo que necesita y tiene variables informáticas. Entonces, de alguna forma, en los distintos las distintas guías clínicas deberíamos tener distintos métodos para ver la enfermedad mínima residual, siendo de mi punto de vista, de mi gusto, la citometría de flujo el que tiene mayor posibilidad de aplicarse en los distintos centros. ¿Cuál es una desventaja importante? Que no la puse en la presentación, pero me la estoy imaginando ahora, es que la citometría va a depender 100% del tipo de muestra que vamos a obtener.
¿ya? En general, los estudios de médula ósea se hacen de la cresta ilíaca o del esternón. Pero nosotros sabemos que la enfermedad de mieloma es una enfermedad que es heterogénea en presentación. No necesariamente todos los sectores óseos están comprometidos. Por lo tanto, podríamos de alguna forma caer en una cresta ilíaca sana o no comprometida, teniendo múltiples plasmocitomas o compromiso irregular de mieloma, por ejemplo, en húmero y en fémur. Por lo tanto, todas estas técnicas son complementarias. ¿Ya? No hay una que sea que elimine a las otras. Por eso, por ejemplo, del punto de vista clínico nos importan tanto las imágenes, porque uno, por ejemplo, en un PET puede tener que tiene una captación en un brazo y es el único sitio que tiene activo y nosotros vamos a mandar una mínima residual de médula ósea. Sin embargo, esa es la teoría. Sin embargo, si hay clones residuales con los métodos de alta profundidad, somos capaces, y lo que vamos a ver adelante, somos capaces de reconocer pequeños clones circulantes. ¿Ya? Entonces, ya el año 2017 comenzaron ya las publicaciones formales de los distintos protocolos, en la cual pudimos ver cómo se estandariza esta técnica, cómo se fue viendo. Primero se fueron identificando en 31 médulas normales el posicionamiento espacial n-dimensional, siendo el n el número de antígenos utilizados, de anticuerpos utilizados. Luego se determinó de alguna forma una población de células plasmáticas anormales, que en este caso eran 63 casos, de mieloma, en la cual en ningún caso tocara en 2 desviaciones estándar a los plasmocitos normales, y se buscó cuáles de los marcadores eran los más diferenciadores. Y se llegó a la conclusión que el CD19, el CD45, el CD56, 81, 27, CD117 y las cadenas y la expresión de cadenas livianas kappa y lambda son los 8 más separadores de la enfermedad. Y es por eso que se construye de alguna forma este panel de 8 colores que tiene los marcadores CD138 y 38 para identificar a la célula plasmática y los marcadores 27, 56, 45, 19, CD117, 81, kappa y lambda para que nos permita distinguir lo normal de lo anormal. Y esa es la lógica que tiene el panel. ¿Ya? El de abajo es un panel de 10 colores que no voy a entrar en el detalle porque generalmente la gran mayoría de los citómetros de los que nos escuchan son de 8 colores. Pero el pensamiento que hay detrás de esto es que hay dos marcadores de identificación, que son 38 y 138. Acá es muy importante que en este C38 de identificación vemos una sigla que es ME, que significa multiepítope, y esto se desarrolló dado que hace unos años ya está disponible el anticuerpo anti-CD38 para el tratamiento del mieloma. Por lo tanto, lo que pasaba era que se negativizaba la expresión de CD38 y podía ocurrir un falso negativo de enfermedad mínima residual. Este CD38 multiepítope permite que, si bien puede tener un daratumumab, que es el anticuerpo pegado al CD38, uno por otro sector de la proteína sea capaz de identificarla. 138 y 38 para identificar y el resto para distinguir normal de anormal. Y con eso distinguíamos prácticamente todas las células plasmáticas normales de las anormales. Y eso es lo más interesante que tiene este panel de mínima residual y el hecho de hacerla, que si la comparamos con el NGS, digamos, la secuenciación que podría ser el gol estándar, la correlación es prácticamente perfecta. Por lo tanto, es reproducible, se parece mucho a la enfermedad medible, mínima residual medible de alguna forma, por secuenciación génica, y tiene la ventaja de la facilidad de implementación. De hecho, aquí se publica cuáles son los factores o los marcadores más diferenciadores que contribuyen a separar las plasmáticas normales de anormales. Y ahí está lo que hemos visto, ¿cierto? 56, 19, 45, etc. Y así como se ve en verdad, esto es una pequeña población de normales y anormales, en la cual tenemos las azules normales, las rojas anormales. Acá tienen un poquitito más de 138, son un poquitito más chicas, no tienen 45, tienen 56 positivos, no tienen 19 ni 81. Acá van perdiendo, no han perdido, pero tienen una disminución de la expresión del CD27, son CD117 negativos, o sea, no necesitamos la presencia de todos los marcadores de anormalidad. Y acá vemos la expresión kappa y lambda, en la cual vemos el kappa y el lambda de las células normales y la expresión lambda de las células anormales. Un dato, opinión
respecto a la clonalidad. No utilicen la clonalidad únicamente como estrategia para definir lo normal de lo anormal, porque uno puede tener dos clones, uno kappa y uno lambda que son anormales, y uno mirarlos inicialmente rápido y dice, ah, es un kappa lambda, está normal. No, utilicen todos los marcadores fenotípicos y posteriormente el análisis automático que los va a ayudar y el uso de base de datos para poder diferenciar lo normal de anormal. Nosotros nos vemos proteínas, vemos fenotipos completos. Acá al mirar, si yo tuviera un clon aquí que sea kappa, yo podría llevarme a la duda de que un kappa lambda está normal, pero si veo que le falta 19, que tiene menos 38, que tiene más 138, que no tiene 45 y tiene 56, esas son plasmáticas anormales y lo único que hice que fue que tenemos dos clones distintos. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque está muy lindo, ¿cierto? La importancia de esto es que en este estudio todos los pacientes que tenían mínima residual negativa por citometría de flujo no habían recaído de enfermedad. Por lo tanto, ojo que aquí está la curva de los con mínima residual negativa, mínima medible negativa, mínima medible positiva, que van recayendo constantemente y vemos que hay una repercusión clínica. O sea, ahí está lo más interesante, porque ¿de qué me sirve? Es que aparentemente identifico ese grupo. Por lo tanto, los pacientes con mínima residual medible, la ausencia de mínima residual medible por citometría de flujo aumenta la sobrevida libre de progresión comparada con la remisión completa clásica y sobrevida global casi en un 50%. ¿Ya? Estos exámenes son reproducibles en distintos centros y los resultados son similares, independientes, y la MDR indetectable es una variable clínica muy relevante en los pacientes de distintos riesgos de mieloma. Entonces ya cuando empiezan a aparecer los distintos estudios nos damos cuenta que efectivamente los pacientes que van teniendo enfermedad mínima residual indetectable de manera persistente recaen mucho menos y sobreviven mucho más que aquellos que si bien pueden tener remisiones completas clásicas, los pacientes están recayendo de su enfermedad, porque somos capaces de identificar esos clones que son generalmente oligosecretores o son pequeños, pero que nos van progresando la enfermedad. Y los pacientes con mínima residual negativa tienen mejoría sobrevida prácticamente independiente de cualquier otro factor, del sexo, de la edad, del tipo de clasificación de riesgo, del tipo estándar, del tipo de citogenética de alto riesgo o riesgo estándar. O sea, los pacientes, insisto, nada es mejor que tener enfermedad indetectable, o sea, que yo no pueda detectar que el paciente tiene. Y esto es independiente de los grupos, mientras independiente de los grupos de riesgo, siempre una mínima. Mira, esta gráfica es muy interesante porque este RISS, que es el criterio que no le quise entrar en detalle, pero es el que utilizamos actualmente para clasificar los riesgos de mieloma, cuando la mínima residual es negativa, da lo mismo el factor de riesgo. O sea, el paciente puede tener un riesgo muy alto genéticamente, muy alto de todo punto de vista, y el paciente que no tiene mínima residual negativa sobrevive lo mismo y no recae, o sea, recae igual que un paciente que tenía un riesgo muy bajo. O sea, como que es capaz de bypassarse o dejar de ser útil este factor de riesgo sobre la mínima residual. No así esta clásica separación de riesgo que vemos en los pacientes con mínima residual positiva. Así importante es que lo podamos hacer. ¿Ya? Y no es lo mismo la profundidad de respuesta, porque vamos a ver mínima residual, pero ojalá, si es que nosotros tenemos mínima residual indetectable o fíjense que si tenemos métodos que son más sensibles, 10 elevado a menos 6 o 10 elevado a menos 5 o 10 elevado a menos 4, por ejemplo, vamos a ver que la sobrevida va cayendo. O sea, mientras más profunda nosotros logremos tener la evaluación de la enfermedad mínima medible, mayor correlación hay con la mejoría de la sobrevida libre de progresión. Este marcador de acá es fundamental en el mieloma porque nosotros lo que queremos es que el paciente, la remisión, dure lo más posible. Cada recaída es muy deleteria para el paciente. ¿Ya? Entonces, y si comparamos los distintos métodos, podemos ver de alguna forma que siendo el gol estándar tal vez la mínima residual por secuenciación, vemos que son altamente correlativos, con un nivel de correlación de 0.9 entre ambos, y que los factores pronósticos con secuenciación y con citometría de flujo, las curvas son prácticamente iguales. O sea, el paciente que está en mínima residual negativa es un paciente que va a vivir más y va a vivir más sin mieloma que alguien que tiene mínima residual positiva.
Entonces, la citometría de flujo es aplicable, es más fácil y si incluso en los metaanálisis distintos podemos ver que a mayor profundidad de la respuesta independiente, y esto es muy interesante este metaanálisis de 93 publicaciones y que juntó más de 8.000, casi 8.100 pacientes, es que vemos que da lo mismo el factor de riesgo que tenga. Da lo mismo cualquier cosa. Lo importante es que a más profunda la respuesta, mayor probabilidad de que el paciente viva sin mieloma. Y lo que tenemos que abocarnos nosotros es a hacer una técnica reproducible y lo más profunda posible. La mínima residual la hacemos utilizando este panel que nosotros vimos. Generalmente los kits vienen listos, en la cual nosotros vamos a tener los marcadores de identificación, CD138 y 38 multiepítope, por lo tanto no perdemos el 38 para identificar si intentó el CD229 y otros marcadores para buscar célula plasmática, pero nada es mejor que el 38. El 27, 56, 45, 19 y se separan al final. El primer tubo trae el CD117 y 81 y el segundo tubo el kappa y el lambda para poder identificar, tener una confirmación de la anormalidad detectada en el tubo 1. La recomendación siempre es usar ambos tubos porque aumenta la sensibilidad de detección de clones anormales. Por ejemplo, si yo tengo un clon que no encuentro anormalidad aquí, pero logro tener la clonalidad en el tubo 2 o al revés, partí con el tubo 2 porque quería ver el kappa lambda y no encontré anormalidad, pero resulta que el clon es C117 positivo y C81 negativo, me aumenta la sensibilidad de detección de ambas técnicas. Por lo tanto, hoy día, en los distintos criterios, lo que uno busca no solo es la remisión completa, sino que es la remisión completa de enfermedad mínima medible, ¿ya? En la cual sea por distintos métodos, imágenes, citometría de flujo o secuenciación, que nosotros utilicemos, ojalá poder de alguna forma demostrar la ausencia de actividad de enfermedad. En la práctica hoy en día hay un montón de estudios que están andando en Europa y en Estados Unidos, en la cual quieren ver realmente la mínima residual en la práctica con distintos tratamientos. Incluso, para más interesante, si hay hematólogos en la audiencia, que es que cuando uno de alguna forma tiene un protocolo de mínima residual en la cual uno pueda decir los pacientes tratados con ciertos tratamientos y que yo con mínima residual negativa de manera precoz puedo obviar, por ejemplo, el trasplante autólogo u otra alternativa, es de gran beneficio para el paciente. ¿Por qué? Porque nos ahorramos quimioterapia y esa quimioterapia nos va a ahorrar riesgo de toxicidad y de neoplasia secundaria. ¿Qué es lo nuevo? Y esto lo dejo abierto y probablemente va a ser para otro por cosas de tiempo para que no se me duerman, es la presencia de células plasmáticas en sangre. Nosotros los pacientes con mieloma les hacemos mucho estudio de médula, ya lo que es engorroso, lo que es doloroso, etcétera. Entonces, me tocó vivir afortunadamente en Salamanca la creación y desarrollo de este protocolo de detección de células plasmáticas circulantes, en la cual nosotros vemos que en el 100% de los pacientes con mieloma sintomático y asintomático somos capaces de detectar células plasmáticas tumorales circulantes. Y esto es extremadamente importante porque, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba de que si yo le hago un mielograma en una zona en la cual no está comprometido y el compromiso está en el húmero, puede ser que no haya caído en el lugar sitio? Bueno, si la persona tiene mieloma, esa célula plasmática es capaz de circular y con mis métodos que son más sensibles soy capaz de detectar. Las células plasmáticas van aumentando, estas son las células plasmáticas tumorales, o CTPC, van aumentando por mayor compromiso de enfermedad, ¿ya? Versus las células plasmáticas normales en sangre que se mantienen estables. Entonces, prácticamente siempre, y eso es lo que está tratando de trabajar los distintos grupos, es poder desarrollar técnicas que nos permitan de alguna forma identificar células plasmáticas tumorales circulantes. Por lo tanto, si tenemos un compromiso en médula ósea de sobre 60%, siempre vamos a tener la detección de células plasmáticas circulantes en sangre periférica. Es importante que el fenotipo en sangre periférica es un poco distinto, porque acuérdense que hablaba del plasmoblasto versus lo que vemos en médula ósea, pero hay cierta correlación de fenotipos que posteriormente podemos tocar, pero lo que va
el sistema es a profundizar la detección de células plasmáticas anormales versus normales en sangre periférica para evitar y para hacer más fácil la obtención de la muestra, ¿ya? Y esto estamos viendo que los distintos pacientes con niveles de células plasmáticas circulantes muy bajos, menor a 0,1 por microlitro, los mielomas prácticamente todos están en respuesta, a diferencia que aquellos que detectan mayor cantidad de células plasmáticas circulantes sabemos que la enfermedad es más agresiva, ¿ya? Por lo tanto, se viene un mundo nuevo con las plasmáticas circulantes, que es que nos permite de alguna forma tener muestras más cómodas y ya están saliendo los trabajos en la cual está demostrando distintos scores pronósticos que nos permitan, dependiendo del volumen o la cuantificación de células plasmáticas circulantes anormales, para poder detectar a los pacientes con enfermedad residual medible. Al ser en sangre periférica, sabemos que el mieloma múltiple está activo. Y si ustedes ven, hay distintos scores en los cuales se están desarrollando y hay algunos que han tenido muy buena respuesta predictiva respecto a la presencia de enfermedad mínima residual. Entonces estamos frente a la nueva generación de análisis fenotípico. No hay mejor factor pronóstico para el mieloma que la respuesta al tratamiento. A mayor profundidad de detección, menor probabilidad de identificar potenciales curaciones o recaídas, y el futuro debe ser sangre periférica. Eso les quería contar. Muchas gracias y abrimos para las preguntas, o si es que hay, o si